Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Uh-huh. Do it for. Yeah. El tema que nos compete ya en este segundo nivel del tema de cadenas de custodia está orientado a tener el manejo técnico que se le debe dar a esta clase de elementos según el elemento, material probatorio, el tipo de elemento material probatorio y el elemento físico. ¿Qué estudio se le solicita? ¿Qué hace el investigador cuando lo tiene en sus manos? ¿A qué área lo envío para ese análisis? El cómo se hace la recolección y el embalaje, o sea, la cadena de custodia, y algunas precauciones que se deben tener en cuenta. Sobre las técnicas que se deban manejar en el lugar de los hechos, donde hablaremos ya más de fondo en nuestros encuentros virtuales de la fijación, y las precauciones que se deben tener para el desarrollo de esta actividad, lo tocaremos ahí en este encuentro. Aquí tocaremos algunos de los elementos probatorios más importantes, que son los que generalmente se nos presentan, so pena de que pueden existir muchísimos más. Hablemos de las armas de fuego. El estudio que se le solicita cuando yo llego al lugar del hecho y encuentro un elemento material probatorio como un arma de fuego, se le solicita generalmente un estado de funcionamiento del arma de fuego. Esto es muy importante para saber si cumple con los requisitos de percusión y cumple también con los estándares de que si el arma realmente produjo la muerte o no, temas que ampliaremos mucho más adelante. El revelado de los números seriales del arma de fuego, ese número que el arma lleva grabado en los revólveres, en la empuñadura, en las pistolas, en el cuerpo del arma, etc. Los residuos de disparo al interior del cañón del arma, allá los expertos en el laboratorio saben. Dentro del tubo cañón del arma, el ánima, si fue disparada o no, si hay residuos de disparo. Y la descripción técnica del arma de fuego, muy técnica diría yo, ¿no? La toma de patrones al arma de fuego, que aquí involucra el tema de las improntas a los números seriales. Compañeros, como investigadora, ¿a qué área yo la envío? Con mi formato FPJ12, solicitando análisis. La envío al laboratorio de balística forense, porque la balística estudia todo lo que tiene que ver con las armas de fuego, proyectiles, sus trayectorias, tema que ampliaremos más adelante. En cuanto a la cadena de custodia, ¿cómo se aplica? Se debe tomar, dicen que por la empuñadura, temas que también han sido objeto de algunas discusiones por algunos expertos, y que no me adentraré ahorita a eso, sino lo tocaremos ya en nuestros encuentros de la real manera como se deba manipular el arma. Se debe embalar de manera independiente en cajas de cartón, ese es el contenedor, o de madera, y fijar con cordones, piola, o si es posible las abrazaderas plásticas que uno encuentra en las ferreterías. Del tubo cañón y de la empuñadura, esto pues evita que su transporte tenga problemas y que quede fija dentro de la caja. Aquí hago una aclaración, y es que los contenedores que se utilizan
que aquí acabamos de ver uno. Son cajas de cartón, bolsas plásticas, Ziploc, cajas de madera, algunos sistemas que llevan refrigeración. Utilizaremos también papel craft. Esos son los tipos así de contenedores en frascos de vidrio, plásticos, que ya los tocaremos mucho más de fondo porque esto es un tema muy técnico y que les había aclarado antes que de una buena cadena de custodia, si se inicia bien, pues seguramente que todo terminará bien. Una precaución con el tema de las armas de fuego, que es un elemento material probatorio en este caso. Se debe tener en cuenta el decálogo de seguridad de las armas de fuego, que se los haré llegar a sus respectivos correos, donde se habla que se maneje toda arma como si estuviera cargada, que nunca apunte su arma a objetivos a los cuales no piensa disparar, que los cartuchos defectuosos deben cambiarse, que no se debe mezclar las armas de fuego con las bebidas embriagantes, que no pregunte si el arma está cargada, sino que se cerciore por sí mismo, entre algunos de los del decálogo, que ustedes allá los mirarán más de fondo y los estudiaremos y los analizaremos. El arma se debe descargar, manipular por las partes estriadas para evitar el borrado de huellas latentes y residuos de muestras trazas, que son esas evidencias microscópicas. Se debe registrar la posición de los mecanismos de disparo. Esto quiere decir que en la superficie lisa no se debe tocar, pues porque ahí puede haber huellas dactilares o algún otro tipo de evidencia traza, que se deben tocar por las zonas corrugadas, pero ya también aparecen en el mercado algunos reactivos que permiten en zonas corrugadas poder tener evidencia. Eso es otro tema de discusión, de debate que se tratará más adelante y que con algunas muestras de algunos tratadistas se puede también hablar de esto. Si, por ejemplo, el arma tenía la corredera atrás o los mecanismos de disparo estaban en acción doble o en acción sencilla, montada el arma, desmontada, etcétera. Todos son temitas que miraremos ya en unas gráficas animadas. Si es un revólver, se deben numerar los alvéolos o donde se encuentran alojadas las vainillas percutidas, o sea, las que en el culote de la vaina, donde va la cápsula fulminante, tienen ya un huequito producto de la aguja, del golpeo de la aguja cuando ha sido percutido y por ende disparado. El revólver lleva un tambor con unos huecos, algunos de 5, otros de 6, y ahí van alojados los cartuchos que una vez percutidos quedarán las vainillas, pues porque es un arma que no es automática ni semiautomática, que para extraer las vainillas hay que abrirlo. Y que se dice que se toma el primero tomando el primero, ¿no? Como el primero el que se encuentre alineado en el cañón, siguiendo las manecillas de reloj, pues porque él gira en ese sentido. En los cartuchos pueden quedar impresiones dactilares. Entonces, por eso a veces se aconseja que el uso de pinzas punta de goma, no manipularlo mucho porque ahí también hay huellas dactilares por ser una superficie lisa. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta, que las armas nunca deben ser desarmadas para su embalaje. Desarmadas. Desarmadas, ¿no? Si el arma debe ser explorada en búsqueda de huellas dactilares o palmares,
Su embalaje debe garantizar que las superficies que tengan estas huellas no se rocen con ningún elemento que pueda borrarlas, o sea, que no haya una fricción. Las armas automáticas y semiautomáticas se procede a quitar el proveedor, retirar el cartucho de la recámara, el que está alojado arriba, teniendo cuidado de no alterar impresiones dactilares, con mucho cuidado se manipula. Pero ojo que aquí se puede hacer la inspección del arma, pero no desarmarla. Eso ya, déjeselo a los armeros, los balísticos. Eso es otro tema. Estamos hablando de lo que se puede hacer en el lugar del hecho. Y de la mano con esto, para el elemento probatorio que son proyectiles y vainillas, que en las automáticas, armas automáticas, quedan por ahí regadas en cantidades en esos tiroteos. Y que las de los revólveres también, porque cuando la persona quema, por decirlo así, dispara los 6 tiros, pues tiene que con la aguja del tambor eyectarlos para volver a recargar. Entonces también quedarán ahí en algunos casos para los revólveres. En algunos otros casos no alcanzan a quedar porque solo pueden disparar 1 o 2 tiros o disparar los 6 pero no eyectó, mientras que en la automática sí. ¿Qué estudio se le solicita a un proyectil o a una vainilla? La descripción técnica de vainillas y proyectiles, el cotejo microscópico de vainillas y proyectiles, descripción técnica de vainilla y proyectil, ¿no? El tema del calibre, ¿no? El tema de que si es encamisado, si es dundun, si es expansiva, si es, bueno, todos esos temas de balística que se tocarán más adelante. El cotejo microscópico de vainillas y proyectiles, la inserción de vainillas y proyectiles al sistema de información vigente de identificación balística, que es el IBIS, compañeros. Una sigla que vimos al iniciar nuestro crédito, que se llama el Sistema Integrado de Identificación Balística, que les explicaba de qué se trataba. ¿A qué área enviaremos esto para estos estudios? Pues al área de balística forense. ¿Cómo se aplica la cadena de custodia en estos proyectiles? Si se usa pinzas, que es lo que se aconseja, debe ser con punta recubierta de material plástico, que llaman punta de goma. Se deben embalar por separado. Vainillas, proyectiles, postas, perdigones, esas bolitas que son de los cartuchos de escopeta, envueltas en papel o bolsa plástica. Se acostumbra pues que se le aplique papel mantequilla, como cuando uno envuelve un caramelo y lo ingrese a la bolsa plástica. Hay que tener en cuenta algo, y es que el embalaje debe garantizar que no se presente fricción entre esos elementos materiales probatorios para evitar el daño o alteración en su estructura. Por eso se aíslan con ese papel que les digo. Se debe asegurar que en el momento de realizar el embalaje de estos elementos, poner el rótulo a los mismos, ese rótulo que tocaremos en clase, que es el rótulo de elemento material probatorio, es un formato. Se debe hacer de tal forma que cuando se vaya a realizar el estudio solicitado, dicho rótulo no sufra desgarres, alteraciones, o sea, saberlo colocar. Pero esto yo pienso que se aprende es allá en la práctica, que vamos a hacer. Y protegerlas de la humedad, ¿no? Eso es una cosita que ustedes como investigadores deben tener en cuenta. Esto aprendes allá, en el terreno. Toquemos el tema de las armas cortopunzantes, cortopunzantes y contundentes. Ese es el tipo de elemento material probatorio que
se recolectó en el lugar, que es otro de los que tocó acá en esta intervención, pues porque es de los que más se presenta. Estudio que se le solicita: el análisis de sangre, análisis de huellas, correlación con heridas. ¿Por qué de sangre? Pues obviamente si él ingresa a la piel de alguien o a la humanidad de alguien, pues va a quedar con residuos de sangre. Tenemos que descartar si es sangre animal o humana, si corresponde a la víctima o no, o a quién corresponde. Si hay huellas dactilares por la manipulación de ese cuchillo, macheta. Y esto de la correlación de heridas es muy importante, tema que también tocaremos, porque según el corte y la punta, así queda en la herida, en el cuerpo, en la piel. Y ahí tocaremos un tema de que si es ascendente, descendente, de las profundidades y la forma del arma, cuántos centímetros ingresó. Eso queda marcado en el cuerpo humano. Por eso el cadáver, o aquí no, aquí hablamos de cadáver, pero no necesariamente. El cadáver es una fuente vital de elementos probatorios, por eso todo eso se analiza. El área de destino, biología, por el tema de sangre y todas estas cosas, lofoscopia, patología, o el área en la que establezca la entidad, a donde llegamos a un acuerdo a donde la mandamos. En cuanto al tema de cómo se recolecta y se embala este elemento, cómo se aplica la cadena, yo aquí vuelvo a hacer énfasis en esto. Siempre hay que llevar los EPPs, los elementos de protección personal, y aún estando en temas de pandemias y todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, pues más protección debemos llevar, y también por ustedes mismos y el elemento probatorio. Se debe manipular por la empuñadura. Se debe atar el arma inmovilizándola, o sea, el puñal en este caso, sobre el fondo del contenedor con cordones, fibras o abrazaderas plásticas, sobre cartón o madera. Algunos acostumbran a que utilicemos otra cajita de cartón o de madera, o se coloca generalmente sobre el soporte de cartón o madera y se incorpora. Yo me voy más por la primera que acabo de nombrar. Los contenedores actuales llevan una ventanilla transparente para que la persona, el custodio en el laboratorio, pueda observar de qué se trata el elemento, que sí corresponde con lo que yo describo en el rótulo. Estas armas cortantes, punzantes o contundentes deben ser inspeccionadas para detectar la presencia de evidencia biológica reciente o seca, ¿no? Fibras de piel, sangre. El embalaje se debe asegurar en un elemento que quede fijo, pues para evitar que se dañe en el transporte. O sea, siempre hay que inmovilizarlo, ¿no? También en el tema del estudio, también si hay cadáver, pues necropsia médico-legal, obviamente, ¿no? Ese es otro elemento del que les quería hablar, porque es uno de los que más también se manejan en el área. No quiere decir que no nos vayan a salir más. El tema de rastros óseos lo tocaremos muy de fondo, porque también lleva unas proyecciones diferentes. Hablemos de algo que también, el tema de explosivos es otro tema muy aparte que nos tocaremos, es otro elemento probatorio con mucho cuidado. Hablemos de el que también nos interesa y mucho, que es el cadáver o las partes corporales. Ese es el elemento probatorio. El cadáver es un elemento probatorio, fuente de información, lo hemos dicho, pero es muchísima información, y que algunos le dan como prioridad número uno, evidencia número uno. Hay algunas cositas que se deben aclarar sobre eso. ¿Qué estudio se le solicita
al cadáver una necropsia médico-legal. También tema de la necropsia que nosotros resolvimos en nuestro introductorio y que establecimos la diferencia o el sentido que tienen las palabras autopsia y necropsia y a dónde apunta. Eso es un tema también bien interesante. ¿A qué área yo enviaría el cadáver para ese análisis, para esa solicitud o ese estudio que yo le solicité al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses? Son los encargados de esto. ¿Cómo se practica esa recolección y ese embalaje? Se debe usar una bolsa plástica blanca. No hay otra. Es así como se debe hacer. Y dentro de esas precauciones o pautas que nosotros, o cuidados que debemos llevar a cabo al momento de esta diligencia, se dice que si fallece en una institución prestadora de salud, una EPS, hospital, nunca se debe retirar del cadáver los elementos utilizados en el tratamiento médico quirúrgico que le estaban aplicando, ¿no? Por ejemplo, los tubos endotraqueales, cuando entuban la gente, los tubos del tórax, los catéteres para esos tratamientos de arteriosclerosis, esos catéteres intravenosos, entre otros. Es un ejemplo, nunca se le deben retirar. Si una herida fue incorporada dentro de una incisión quirúrgica porque le estaban haciendo una cirugía, debe estar documentada. Eso se escribe, se documenta. Y en caso de existir signos de punción previos al ingreso al hospital, habían cortes de punta. Deben ser pues, documentados diferenciándolos de las punciones terapéuticas, porque una cosa es lo que hace el cirujano, terapeuta, y otra las punzadas o punzonazos o puntadas, como por ahí llaman en el argot, que le dan a esa persona o víctima en la calle, ¿no? Y que posiblemente eso le haya producido la muerte, pero eso no lo decidimos nosotros, eso ya se lo dejamos a medicina legal. Las muestras biológicas deben ser conservadas y remitidas por los análisis respectivos. Todos los procedimientos antes descritos deben estar consignados en la historia clínica y epicrisis, que son esas que nos dan allá, ese librillo que llevan, ¿no? Ese registro. La copia debe ser aportada en la inspección técnica cadáver. Allá en el hospital se pide esa copia y se anexa a nuestro formato de inspección técnica cadáver, que ustedes ya lo aprendieron a diligenciar y lo conocen. Cerrando este tema de la cadena de custodia, donde se habla de las técnicas para embalar, recolectar, o sea, aplicar la cadena de custodia en su debida forma, ¿no? Tratando de evitar los errores menos posibles, ¿no? Tratando de cada día mejorar más y más. Y que en algunos nos enfocaremos más de fondo por su mismo tratamiento, pero que aquí me interesa que conozcan los más fundamentales o básicos en el ejercicio de esta profesión y que uno a través de la experiencia recuerda casos y dice, oiga, ahí cometí este error, pero eso me enseñó y no lo vuelvo a cometer. Cuando el elemento probatorio es huellas dactilares, y aquí yo creo que se habla de la huella latente, que necesariamente se requiere de un reactivo, temas que tocaremos en esa área, para poderla ver al ojo vivo, para el revelado. ¿Qué estudio se le solicita a la huella dactilar? La confrontación dactiloscópica, que no es otra cosa que pasarlos por el IBIS y el perito
confrontar, cotejar, verificar si lo que arrojó esa plataforma coincide, o sea, los niveles 1 y 2 de la dactiloscopia. ¿A qué área yo envío ese elemento para ese análisis? Pues al laboratorio de dactiloscopia. Y en cuanto a la cadena de custodia, se debe trasplantar la huella revelada teniendo en cuenta las diferentes técnicas para su procedimiento que lo iremos a tocar, donde se utilizan unas cintas especiales de trasplante, unos reactivos especiales. Hay reactivos magnéticos, tenemos la iodina, la anhidrina, el negro de humo, el gris plata, los fluorescentes de colores, bueno, un sinnúmero que, vuelvo y le digo, en el terreno los abriremos nuestra caja de reactivos y manipulando y analizando, allá nos daremos cuenta cuál es para cada superficie. Se deben embarrar las huellas trasplantadas en bolsas plásticas, unas bolsitas Ziploc. Se debe utilizar los reactivos y equipos adecuados según la superficie y contraste. Ese es el tema que les acabé de hablar. Eso para las precauciones. No puedo aplicar el reactivo donde no debe. Por ejemplo, si hay un documento en blanco, pues utilizaría un reactivo magnético imantado que me permite revelar rápidamente. Y así sucesivamente iremos a tocar esos temas. En el lugar de los hechos, solo se debe realizar exploración lofoscópica a elementos materiales probatorios y evidencias físicas que no requieran procedimientos de laboratorio o macroelementos. Que no requieran procedimientos de laboratorio o macroelementos. Sí, usted puede, por ejemplo, en una superficie lisa allá en el lugar aplicar reactivos y trasplantar huellas. Pero a un macroelemento, por ejemplo, una aeronave, eso es otra cosa, ¿no? Ahí se requiere de trabajo laboratorio y especialistas. Son temas que nos adentraremos porque son muy profundos. Y me voy con uno de los más solicitados y encontrados también en el lugar de los hechos. No quiere decir que los otros no, que son los celulares, estimados amigos. Generalmente los encontramos y muchos los estamos encontrando, pues todo el mundo usa celulares hasta para extorsionar, secuestrar, asesinar, cometer ilícitos, que en algunas u otras casuísticas han demostrado que se han convertido hasta en armas de doble filo para los presuntos autores y los partícipes. Entonces, los celulares también tienen mucho que ver, pues albergan demasiada información, nos permiten una localización georreferenciada. Bueno, la tecnología, así también como la utilizan para hacer el mal, también la utilizamos nosotros para detectar ese mal, localizarlo y gracias a ella poderlo combatir. El estudio que se le solicita a esta clase de elementos materiales probatorios es lo que nos interesa y lo que ha resuelto muchos casos. La recuperación y extracción de información. Usted sabe que esos dispositivos albergan mucha información, ¿no? Identificación de software malicioso también se le solicita. Porque muchos delincuentes trabajan a veces con toda esta clase de cosas. Identificación de cuentas de usuario, ahí participará. Identificación de cuentas de usuario. ¿Quién es el dueño de esa cuenta? Sistemas operativos y aplicaciones instaladas, que es lo que tenía ese dispositivo. Cruce de información entre dispositivos. A quién llamó, a quién envió mensajes, con quién se comunicó. Análisis del link de comunicación, todo eso es bien importante.
¿Y a qué área nosotros enviamos este elemento para esos estudios? A los especialistas, compañeros. Informática forense o el área que establezca la identidad. ¿Mm? Y aquí hago una aclaración. Una cosa es una persona experta en informática y otra es un experto en informática forense. Son dos cosas distintas. Recolección y embalaje. Si se encuentra, esto es cuando yo voy a aplicar la cadena de custodia en el lugar de los hechos. Si se encuentra apagado, no encenderlo. Se recomienda siempre eso. Lo quietico. Evite retirar la batería, tarjeta SIM o tarjetas de almacenamiento. Ustedes saben que todos los dispositivos los llevan. Evite retirarla, ¿no? Porque, pues claro, se reiniciaría el equipo y esto puede causar daños en la información. En caso que el equipo se encuentre encendido, aislarlo de señales como por ejemplo ustedes ven ahí el modo avión, Pulsa Faraday, entre otros, ¿no? Entonces aislarlo de todo eso. En lo posible apagar el teléfono primero, evaluar que al volver a encender no presente bloqueo por contraseña, patrón o huella, entre otros. Entonces es otra cosita que hay que tenerlo en cuenta y tratar de embalarlo para que informática forense tenga todas las herramientas para recuperar todo esto. Y dentro de esas precauciones, evitar manipular innecesariamente el dispositivo a fin de no alterar o borrar información, no lo manipule. Se debe remitir lo más pronto posible al laboratorio inmediatamente. En lo posible embalar el cargador y cable de datos también hay que hacerlo. En lo posible. Evite que la evidencia digital, porque aquí estamos ya hablando de una evidencia digital, tema que se tocará muy aparte también, donde ahí se habla de los metadatos y todas estas cosas. Se exponga a caídas, golpes, vibraciones, exposición a ondas electromagnéticas, altas temperaturas, rayaduras, entre otros. No se debe colocar rótulos o adhesivos directamente sobre la superficie. Ahí hay que tener cuidado con el tema de la estática, ¿no? No pasarlo porque se puede arriesgar que la información se dañe, cosas así. Y en cuanto al tema de los computadores, ese es otro tema que también encontramos mucho y que informática forense también toca. Hay que tener también, estimados amigos, mucho cuidado con la manera de llevar a cabo esta cadena de custodia. Hay unas recomendaciones especiales que se hacen que si el computador está encendido, casi se aplica lo mismo que para los celulares. Muy directamente les hablaré de eso, pero el investigador cuando llega al lugar debe tomar el pantallazo de lo que tenía en ese momento el computador. Eso es otro temita también. El tema de baterías, cargadores, todo eso, cómo se lleva al laboratorio. De esta manera, estimados amigos, hemos concluido este introductorio a técnicas de embalaje que poco a poco iremos solucionando inquietudes y preguntas e ir mejorando en estos temas de embalaje. Por hoy ha sido todo, estimados amigos. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.